Hay una pregunta que siempre incomoda. ¿Cuánto de tu vida estás regalando en palabras antes de construirla en hechos? Una vez observé algo curioso en la cultura japonesa y latina. Quien más habla de sus planes, menos los termina. No es falta de capacidad, es exceso de exposición. Y hoy quiero contarte algo que puede cambiar tu forma de vivir. Porque hay 4 cosas que si las cuentas demasiado pronto, empiezan a perder fuerza, energía y dirección. Y quizás sin darte cuenta, ya has estado entregando tu poder a otros. Escucha con atención porque esto no es teoría, es experiencia. El silencio no es debilidad, es disciplina. Y entender esto cambia completamente la forma en la que una persona enfrenta su vida. Porque desde pequeños nos enseñan que hablar es sinónimo de existir, que contar lo que hacemos nos da valor, que si nadie lo sabe, entonces no cuenta. Pero la realidad es completamente opuesta. Lo que más valor tiene en la vida no necesita ser anunciado, necesita ser construido. Recuerdo algo que observé durante una etapa de mi vida en la que conviví entre 2 culturas muy diferentes. En una, las personas hablaban constantemente de lo que iban a hacer, de sus planes, de sus sueños, incluso antes de haber dado el primer paso. En la otra, la gente prefería trabajar en silencio, avanzar sin ruido y solo mostrar resultados cuando ya eran inevitables. Y lo curioso es que no era la inteligencia lo que diferenciaba sus resultados, era la disciplina del silencio. En más de una ocasión vi cómo una persona con gran entusiasmo contaba su proyecto a todos sus amigos. Recibía opiniones, consejos, críticas, incluso admiración momentánea. Pero días después, ese mismo proyecto comenzaba a perder fuerza. Sin darse cuenta, su energía se había dispersado en conversaciones, explicaciones y emociones externas. El plan seguía existiendo, pero ya no dentro de él con la misma intensidad. Había salido demasiado pronto al mundo, y el mundo no siempre cuida lo que aún está en crecimiento. El silencio, en cambio, funciona como una especie de protección invisible. Cuando decides no contar todo lo que estás haciendo, te obligas a sostenerlo internamente. No hay aplausos que te distraigan, no hay opiniones que te desvíen, no hay expectativas ajenas que te presionen. Solo estás tú con tu compromiso. Y ese tipo de relación contigo mismo es mucho más poderosa que cualquier motivación externa. He visto personas que cambian completamente cuando aprenden esto. Al principio sienten incomodidad porque parece que están perdiendo conexión con los demás, pero con el tiempo descubren algo mucho más valioso. Empiezan a avanzar más rápido, sus decisiones se vuelven más claras, su enfoque más estable y su ansiedad disminuye, porque ya no están viviendo para explicar su vida, están viviendo para construirla. El silencio no significa aislamiento, no significa esconderse del mundo, significa elegir con cuidado qué energía merece salir de ti. Significa entender que no todo pensamiento necesita ser compartido, no todo plan necesita aprobación, no todo sueño necesita audiencia. Hay cosas que crecen mejor cuando nadie las toca. Y lo más interesante es que cuando practicas este tipo de disciplina, tu entorno también cambia. Dejas de buscar validación constante, dejas de sentir la necesidad de demostrar y empiezas a experimentar una paz que no depende de nadie más. Una paz que nace de saber que estás avanzando sin ruido, pero con dirección. Porque al final, el silencio no es ausencia de voz, es presencia de control. Es la capacidad de dominar lo que dices, lo que sientes y lo que haces hasta el punto en que tu vida empieza a hablar por ti antes de que abras la boca. Y cuando llegas a ese nivel, entiendes la verdad más importante de todas. El silencio no te detiene, te convierte en alguien imposible de detener. Tus planes pierden fuerza cuando buscan aprobación. Y esto es algo que la mayoría de las personas no quiere aceptar, porque va en contra de una necesidad muy humana, la necesidad de ser aceptado. Desde pequeños aprendemos que cuando alguien aprueba lo que hacemos sentimos seguridad. Pero en la vida real, esa seguridad muchas veces se convierte en una trampa invisible. He observado un patrón muy claro en diferentes entornos
donde las personas comparten sus metas demasiado pronto. Imagina a alguien que decide emprender un negocio. Está emocionado, lleno de energía, y lo primero que hace es contárselo a su familia, a sus amigos, a sus compañeros. Al principio recibe apoyo, palabras bonitas, incluso admiración, pero después algo cambia. Empiezan las opiniones. ¿Estás seguro? Eso es muy difícil. Mejor busca algo más estable. Y aunque esas frases parecen inofensivas, empiezan a infiltrarse en la mente como pequeñas dudas. Lo curioso es que el proyecto no ha cambiado, la idea sigue siendo la misma, pero la persona ya no es la misma. Ahora carga con dos cosas: su idea original y las expectativas externas. Y cuando un plan tiene que sobrevivir a demasiadas opiniones, pierde su pureza. Ya no avanza con claridad, ahora avanza con miedo a fallar frente a otros. Recuerdo haber visto personas que, después de contar sus objetivos, empezaban a trabajar menos, no más. No porque no quisieran lograrlo, sino porque inconscientemente ya sentían que habían cumplido al contarlo. Es como si el cerebro confundiera la intención con la acción. Y ahí es donde el peligro se vuelve silencioso. La motivación se consume antes de empezar. Cuando un plan se guarda en silencio, ocurre algo diferente. Se convierte en una conversación interna constante. No hay aplausos, no hay críticas, no hay distracciones emocionales. Solo existe la responsabilidad contigo mismo. Y esa responsabilidad es mucho más fuerte que cualquier motivación externa, porque no depende del ánimo de nadie más. En una ocasión observé a alguien que decidió cambiar su vida profesional. No se lo dijo a nadie. No buscó aprobación, simplemente empezó a estudiar, a practicar, a fallar en privado, a corregir en silencio. Meses después, cuando los resultados empezaron a aparecer, las mismas personas que habrían dudado de él estaban sorprendidas. Pero lo más interesante no era su éxito, sino su estabilidad. No había tenido que pelear con opiniones externas. No había tenido que defender su decisión, solo había tenido que cumplirla. La aprobación externa tiene un efecto sutil. Convierte tus metas en algo negociable. Y lo que es negociable deja de ser firme. Empiezas a ajustar tus sueños según lo que otros piensan, según lo que otros entienden, según lo que otros aceptan. Y en ese proceso, poco a poco, tu visión original se debilita. Por eso, cuando aprendes a no buscar aprobación, no estás rechazando a las personas, estás protegiendo tu dirección, estás evitando que tu vida se convierta en una democracia de opiniones. Porque los grandes cambios personales no se construyen con consenso, se construyen con decisión. Y cuando finalmente entiendes esto, algo profundo cambia dentro de ti. Dejas de necesitar que te entiendan antes de avanzar y empiezas a avanzar hasta que ya no haya nada que explicar. Porque la aprobación más importante no es la que viene de afuera, es la que nace cuando te miras a ti mismo y sabes que estás cumpliendo lo que prometiste en silencio. Y en ese punto, tus planes dejan de depender del mundo y empiezan a depender únicamente de tu disciplina. No todos los que escuchan tu visión están destinados a apoyarla. Y esta es una de las lecciones más difíciles de aceptar, porque va directamente contra una idea muy común, que las personas cercanas siempre van a querer lo mejor para ti. Pero la realidad es más compleja. No todos entienden tu camino, no todos tienen la misma visión y no todos están emocionalmente preparados para acompañar algo que aún no existe. He visto algo repetirse muchas veces en distintos contextos. Una persona comparte un sueño con entusiasmo, algo que todavía está en etapa inicial, frágil, casi invisible. Tal vez quiere cambiar de carrera, iniciar un negocio, mudarse de país o construir algo diferente a lo que ha conocido toda su vida. Al principio, la reacción suele ser positiva. Sonrisas, apoyo, frases motivadoras. Pero cuando el plan comienza a requerir riesgo, paciencia o incertidumbre, el tono cambia. No siempre es maldad, muchas veces es miedo proyectado. Las personas hablan desde su propia experiencia, desde sus propios límites, y sin darse cuenta, intentan protegerte de algo que ellos mismos no se atreverían a hacer.
El problema es que esa protección puede convertirse en una cadena invisible. Recuerdo haber observado casos donde alguien compartía una idea brillante, pero después de varias conversaciones con su entorno cercano, esa idea empezaba a encogerse. Lo que antes era ambicioso se volvía prudente. Lo que antes era claro se volvía dudoso. Y lo que antes tenía dirección, ahora tenía explicaciones interminables. La visión no se destruyó de golpe, se diluyó lentamente en conversaciones. La verdad es que cada persona interpreta tu visión desde su propio nivel de comprensión. Si alguien no ha salido de su zona de seguridad, le será difícil entender por qué tú quieres salir de la tuya. Si alguien nunca ha arriesgado, le parecerá peligroso que tú lo hagas. Y si alguien nunca ha construido algo desde cero, subestimará lo que significa empezar sin garantías. Por eso, no todos los oyentes son aliados naturales de tu proceso. Algunos son espectadores, otros son críticos y unos pocos serán verdaderos acompañantes. Pero el error más común es tratar a todos como si fueran lo mismo. No lo son. He visto cómo las personas más estables en sus decisiones no son las que más comparten, sino las que más filtran. No comparten todo con todos, no buscan múltiples opiniones para cada paso, no convierten sus sueños en debates abiertos, entienden que una visión es algo íntimo antes de convertirse en algo público. Cuando compartes tu visión con las personas equivocadas, no solo recibes opiniones, recibes fragmentos de duda, y la duda, cuando no se controla, se expande más rápido que la confianza. Un comentario puede ser suficiente para cambiar el rumbo de una decisión que llevaba semanas construyéndose internamente. Pero cuando entiendes que no todos están destinados a apoyar tu visión, algo se reorganiza dentro de ti. Dejas de esperar que todos entiendan, dejas de necesitar que todos aprueben y empiezas a proteger lo que estás construyendo como algo valioso, no como algo discutible. Porque una visión no necesita ser entendida por todos, necesita ser ejecutada por ti. Y muchas veces el apoyo más importante no es el que recibes, sino el que decides no buscar. Y en ese punto aprendes una verdad que cambia la forma en la que avanzas. No se trata de que todos te sigan, se trata de que tú no te detengas por escuchar a quienes nunca estuvieron destinados a caminar tu camino. Las emociones mal compartidas se convierten en debilidad. Y esto no significa que sentir sea un problema, ni que expresar lo que llevas dentro sea incorrecto. El problema no está en la emoción, está en el lugar donde la depositas. Porque una emoción es como una semilla. Dependiendo del terreno donde la pongas, puede fortalecerte o puede volverse en tu contra. He observado algo muy repetido en la experiencia humana. Cuando una persona atraviesa un momento difícil, busca alivio hablando. Y es natural. El ser humano necesita ser escuchado, pero no todas las personas que escuchan están preparadas para sostener lo que reciben. Algunos no saben acompañar el dolor, otros lo minimizan, otros lo interpretan desde su propio juicio y algunos simplemente lo almacenan como información. Imagina a alguien que comparte una inseguridad profunda con la persona equivocada. Al principio siente alivio, como si se hubiera liberado un peso. Pero días después, ese mismo comentario vuelve a su mente, no como liberación, sino como eco. Porque lo que fue dicho en un momento de vulnerabilidad ahora está siendo reinterpretado fuera de contexto. Y sin darse cuenta, la persona empieza a verse a través de los ojos de quien no debía mirarla tan de cerca. He visto cómo muchas personas pierden estabilidad emocional no por lo que sienten, sino por cómo lo comparten. Una emoción que podría haberse procesado internamente se convierte en confusión externa cuando entra en demasiadas conversaciones. Y cuando demasiadas voces opinan sobre tu interior, dejas de escuchar tu propia voz. Recuerdo situaciones donde alguien, intentando aliviar su carga emocional, terminaba cargando con más peso. Porque no solo tenía su problema original, ahora tenía también las interpretaciones, los consejos contradictorios y las comparaciones de otros. Y lo que empezó como un intento de alivio se transformó en una pérdida de claridad. Las emociones necesitan espacio, pero también necesitan dirección. No todo lo que sientes debe convertirse en conversación inmediata. Hay emociones que primero deben ser entendidas por ti antes de ser explicadas a otros.
porque si no entiendes lo que sientes, cualquier opinión externa puede reescribir tu percepción. Cuando compartes emociones sin filtro, entregas acceso a partes de ti que aún no están estabilizadas. Y ese acceso puede ser utilizado de formas que no controlas. No necesariamente por maldad, sino por falta de comprensión, por falta de madurez emocional o simplemente por desconexión con tu proceso. La verdadera fortaleza emocional no consiste en ocultar lo que sientes, sino en aprender a procesarlo antes de exponerlo. Es la capacidad de sentarte contigo mismo, de observar lo que está pasando dentro, de entender el origen de tu emoción sin necesidad de traducirlo inmediatamente al mundo externo. He visto personas que, al aprender esto, comienzan a cambiar su relación consigo mismas. Dejan de reaccionar impulsivamente, dejan de buscar validación inmediata y empiezan a desarrollar una estabilidad que no depende de la respuesta de otros. Y en ese punto, algo poderoso ocurre. Sus emociones dejan de ser vulnerabilidad y se convierten en claridad. Porque una emoción entendida es poder, pero una emoción expuesta sin control es fragilidad. Y cuando entiendes esto profundamente, descubres una verdad que cambia tu forma de relacionarte con todo lo que sientes. No todo lo que hay dentro de ti necesita salir, pero todo lo que sale debe primero haber sido comprendido por ti. El exceso de palabras debilita la disciplina interna. Y esta es una de esas verdades que no se sienten evidentes al principio, pero que con el tiempo se vuelven imposibles de ignorar. Porque cada palabra que dices sobre lo que vas a hacer, sin acompañarla de acción, es una pequeña fuga de energía. Y la disciplina, a diferencia de la motivación, no se alimenta de lo que dices, se sostiene de lo que haces en silencio. He visto un patrón muy repetido en la conducta humana. Una persona se propone cambiar su vida, está motivada, siente claridad, incluso emoción. Y lo primero que hace no es actuar, sino hablar. Cuenta su plan, lo explica, lo repite, lo comparte con diferentes personas. Y en ese proceso, sin darse cuenta, empieza a sentir una falsa sensación de avance. Como si hablar fuera parte del progreso. Pero hablar no construye nada, solo consume energía mental. Recuerdo observar situaciones donde alguien decía constantemente lo que iba a hacer. Voy a empezar mañana, esta vez sí será diferente, ahora sí me voy a enfocar. Pero cada vez que lo repetía, el impulso real de acción disminuía, porque el cerebro, de alguna manera, interpreta la verbalización como una forma parcial de cumplimiento. Y lo que debía convertirse en acción se quedaba atrapado en intención. Cuando hablas demasiado de tus objetivos, empiezas a vivir una versión mental del logro. Lo imaginas, lo describes, lo compartes, y eso genera una ilusión de progreso. Pero la realidad no cambia. Y esa diferencia entre lo que dices y lo que haces crea una tensión interna que debilita la disciplina. He notado algo muy interesante en las personas que realmente avanzan. No hablan constantemente de lo que van a hacer. No porque no tengan metas, sino porque entienden que cada palabra innecesaria reduce la presión interna que los obliga a actuar. Y sin esa presión, el movimiento se vuelve más lento, más disperso, más dependiente del estado emocional del momento. El exceso de palabras también abre la puerta a la dispersión. Cada conversación sobre tus planes introduce nuevas ideas, nuevas opiniones, nuevas interpretaciones. Y aunque algunas puedan parecer útiles, muchas terminan alejándote de la claridad original. Porque la disciplina necesita enfoque y el enfoque necesita límites. Recuerdo una observación constante en distintos entornos. Las personas más consistentes no son las que más hablan, sino las que menos necesitan explicar. Simplemente hacen, y mientras otros siguen ajustando sus palabras, ellos ya están ajustando su realidad. Hablar demasiado crea una especie de satisfacción prematura. Sientes que estás avanzando porque lo estás comunicando, pero en realidad solo estás gastando la energía que debería usarse para sostener el esfuerzo diario. Y cuando esa energía se agota en palabras, el momento de actuar se vuelve más pesado.
La disciplina interna se construye en el silencio de las decisiones no compartidas, en esos momentos donde nadie sabe lo que estás intentando, pero tú sigues avanzando de todos modos. Ahí es donde la mente se fortalece, porque no hay escape emocional, no hay distracción social, no hay validación externa que sustituya el esfuerzo. He visto cómo las personas cambian radicalmente cuando reducen lo que dicen y aumentan lo que hacen. Empiezan a sentirse más estables, más enfocados, menos ansiosos, porque dejan de vivir en la narrativa de lo que harán y empiezan a vivir en la realidad de lo que están haciendo. Y cuando entiendes esto profundamente, descubres algo esencial. Cada palabra innecesaria sobre tus metas es una pequeña renuncia a la disciplina que necesitas para lograrlas. Y el verdadero progreso comienza cuando decides hablar menos y sostener más. Tus problemas no son para el ruido, son para la comprensión. Y esta es una de las verdades más importantes para quien quiere madurar emocionalmente. Porque cuando algo duele, el primer impulso es hablarlo, sacarlo, compartirlo con alguien, pero no todo lo que pesa necesita audiencia. Muchas veces necesita profundidad. He observado algo constante en la experiencia humana. Cuando una persona atraviesa un conflicto interno, busca alivio inmediato en la conversación. Y sí, hablar puede aliviar, pero también puede dispersar, porque no todas las personas que escuchan tienen la capacidad de comprender lo que estás viviendo. Algunas reaccionan con juicio, otras con consejos apresurados y otras simplemente con frases que no resuelven nada. Recuerdo haber visto situaciones donde alguien compartía un problema personal con varias personas diferentes. Al principio parecía útil, como si cada opinión añadiera una pieza al rompecabezas. Pero con el tiempo el problema se volvía más grande en su mente, no más pequeño, porque ahora no solo tenía el problema original, tenía también múltiples interpretaciones del mismo problema, y eso generaba confusión en lugar de claridad. La comprensión real no nace del ruido, nace del silencio interno, de ese momento en el que te detienes y observas lo que está pasando dentro de ti sin necesidad de explicarlo inmediatamente al mundo, porque cuando hablas demasiado pronto, interrumpes el proceso natural de entendimiento. Es como si intentaras resolver un rompecabezas mientras otras personas están moviendo las piezas. He notado que las personas más estables emocionalmente no son las que menos problemas tienen, sino las que mejor los procesan en privado. No buscan convertir cada dificultad en conversación, sino en reflexión. Se toman el tiempo de entender qué sienten, por qué lo sienten y qué necesitan hacer antes de pedir opiniones externas. Cuando expones tus problemas sin haberlos comprendido, entregas una versión incompleta de tu realidad. Y esa versión incompleta puede ser interpretada de muchas maneras, algunas útiles, pero muchas otras dañinas. Porque la gente no responde a lo que eres, responde a lo que entiende de lo que dices. Y ahí surge un problema silencioso. Empiezas a depender de la interpretación de otros para entender tu propia vida. Ya no confías en tu análisis interno, sino en la suma de opiniones externas. Y eso debilita tu claridad, porque cada persona ve desde su propia experiencia, no desde la tuya. Recuerdo una observación muy clara en distintos contextos. Cuando alguien aprende a resolver más dentro de sí mismo que fuera de sí mismo, su vida cambia. No porque deje de tener problemas, sino porque deja de multiplicarlos con ruido externo. Empieza a pensar con más precisión, a decidir con más calma y a actuar con más seguridad. La comprensión requiere tiempo, requiere espacio y requiere honestidad contigo mismo. No es un proceso rápido ni social. Es interno, silencioso y profundamente personal. Y cuando intentas acelerarlo a través de demasiadas conversaciones, lo único que haces es fragmentarlo. He visto cómo las personas que aprenden a guardar sus procesos internos comienzan a avanzar de manera más estable, no porque tengan menos dificultades, sino porque ya no las convierten en caos compartido. Aprenden a distinguir entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que realmente necesita ser dicho. Porque no todo problema necesita ser contado, pero todo problema necesita ser entendido. Y esa diferencia cambia completamente la forma en la que vives tus dificultades. Y cuando finalmente comprendes esto, descubres una verdad esencial. Tus problemas no se resuelven hablando más, se resuelven entendiéndote mejor. Lo que compartes sin filtro se convierte en vulnerabilidad.
Y esta es una de esas verdades que no se entienden en la emoción del momento, pero que se aprenden con el tiempo, a veces con experiencias que dejan huella. Porque compartir no es el problema es compartir sin conciencia, sin medida y sin criterio. He observado algo repetido en la forma en que las personas se relacionan con su mundo interno. Cuando sienten algo fuerte, positivo o negativo, sienten la necesidad inmediata de expresarlo, como si el hecho de decirlo lo hiciera más real o más liviano. Pero en ese impulso, muchas veces se pierde algo importante, el control sobre la información personal. Recuerdo situaciones donde una persona, emocionada por un nuevo proyecto o una decisión importante, lo contaba a todos sin filtro. Al principio parecía inofensivo, incluso natural, pero con el tiempo, esa información comenzaba a tener consecuencias inesperadas, opiniones no solicitadas, dudas externas, comparaciones, incluso cambios de actitud en quienes antes no tenían influencia sobre esa decisión. Y lo que era una idea íntima se convertía en algo expuesto a múltiples interpretaciones. Cuando compartes sin filtro, entregas fragmentos de ti que aún no están protegidos. Y cualquier fragmento expuesto puede ser malinterpretado, usado fuera de contexto o simplemente absorbido por personas que no tienen la sensibilidad para cuidarlo. No siempre es maldad, muchas veces es simple falta de conciencia, pero el resultado es el mismo: pérdida de control sobre tu propia narrativa. He visto cómo las personas más prudentes no son las que menos sienten, sino las que mejor administran lo que expresan. Entienden que no todo pensamiento necesita ser dicho, no toda emoción necesita ser externalizada y no toda experiencia necesita convertirse en conversación inmediata. Porque lo que no está estructurado internamente, cuando se comparte, se vuelve vulnerable. La vulnerabilidad no es debilidad en sí misma, pero la vulnerabilidad expuesta sin criterio sí lo es. Es como abrir una puerta sin saber quién está del otro lado. Alguien puede entrar con respeto, pero alguien también puede entrar sin cuidado. Y una vez que la información sale, ya no puedes controlar cómo será interpretada. Recuerdo una observación constante en distintos contextos. Cuando las personas aprenden a filtrar lo que dicen, su vida se vuelve más estable. No porque se vuelvan frías o distantes, sino porque dejan de regalar acceso innecesario a su mundo interno. Empiezan a hablar con intención, no con impulso. Compartir sin filtro también debilita la percepción que tienes de ti mismo, porque cada vez que expones algo que aún no has procesado completamente, te vuelves dependiente de la reacción externa. Si es positiva, te eleva; si es negativa, te hunde. Y esa dependencia emocional te aleja de la estabilidad. He notado que las personas más firmes en su camino no son las que más hablan, sino las que más seleccionan lo que dicen. No porque oculten su vida, sino porque entienden que la privacidad no es aislamiento, es protección. Es el arte de decidir qué parte de ti está lista para ser compartida y cuál necesita seguir madurando en silencio. Cuando empiezas a filtrar lo que compartes, algo cambia dentro de ti. Dejas de reaccionar tanto a la opinión externa, dejas de buscar aprobación inmediata y empiezas a construir una identidad más sólida, una identidad que no depende de lo que otros saben de ti, sino de lo que tú sabes que estás construyendo. Porque al final, lo que compartes sin filtro no solo dice algo de tu vida, también define cuánto control tienes sobre ella. Y cuando aprendes a proteger ese control, descubres una forma de fuerza más profunda. La fuerza de no entregar tu vulnerabilidad a quien no ha demostrado saber cuidarla. El éxito real se construye sin espectadores. Y esta es una de las verdades más contraculturales en un mundo donde casi todo parece necesitar ser mostrado, publicado o validado. Pero el éxito auténtico no comienza cuando otros lo ven. Comienza mucho antes, en lugares donde nadie aplaude, donde nadie opina y donde nadie sabe lo que estás haciendo. He observado algo constante en diferentes contextos de la vida. Las personas que más necesitan ser vistas suelen ser las que menos profundidad tienen en su proceso. Porque cuando el foco está en la mirada externa, el proceso interno se debilita. Empiezas a construir no para mejorar, sino para impresionar.
y esa diferencia cambia completamente el resultado. Recuerdo haber visto situaciones donde alguien comenzaba un proyecto con mucha energía, pero también con la necesidad de compartir cada avance. Cada pequeño paso era comunicado, cada idea era mostrada, cada logro parcial era celebrado públicamente antes de consolidarse. Al principio parecía motivador, pero con el tiempo el proyecto se estancaba. No porque no hubiera capacidad, sino porque el proceso estaba constantemente interrumpido por la necesidad de validación. El problema de los espectadores es que cambian la intención del esfuerzo. Cuando crees que alguien te está mirando, empiezas a ajustar tu comportamiento. Ya no actúas con libertad, actúas con conciencia de cómo serás percibido. Y ese cambio, aunque sutil, rompe la naturalidad del crecimiento, porque el desarrollo real necesita espacio para cometer errores sin juicio externo. He notado que las personas que avanzan de manera más sólida suelen tener una característica en común. No viven explicando lo que están haciendo, no porque lo escondan, sino porque no lo necesitan como parte de su identidad. Están demasiado ocupadas construyendo como para detenerse a narrar cada paso. Cuando el éxito se construye sin espectadores, ocurre algo muy importante. El enfoque se vuelve más puro. No hay distracciones emocionales, no hay comparaciones constantes, no hay presión por mantener una imagen. Solo existe la relación entre tú y tu proceso. Y esa relación es la base de cualquier logro duradero. Recuerdo una observación que se repite con frecuencia en la vida real. Los resultados más sólidos suelen sorprender a los demás, no porque sean inesperados en esencia, sino porque fueron construidos lejos de la atención. Mientras otros opinaban, la persona estaba trabajando. Mientras otros miraban, la persona estaba corrigiendo. Mientras otros comentaban, la persona estaba insistiendo en silencio. El deseo de tener espectadores puede parecer motivador, pero en realidad introduce fragilidad. Porque si necesitas que otros te vean para sostener tu esfuerzo, tu motivación depende de factores externos. Y todo lo que depende de lo externo es inestable por naturaleza. He visto cómo las personas más consistentes son aquellas que entienden que el verdadero progreso no necesita audiencia. Se levantan, trabajan, fallan, corrigen y repiten sin necesidad de documentarlo todo. Y en ese proceso silencioso construyen algo que no se rompe fácilmente, disciplina interna. El éxito sin espectadores también te libera de una carga invisible, la necesidad de mantener una imagen. Cuando nadie está mirando, no tienes que fingir constancia, no tienes que aparentar seguridad, no tienes que sostener una versión idealizada de ti mismo. Solo tienes que ser honesto con tu proceso. Y esa honestidad te hace más fuerte porque te permite avanzar incluso en los días donde no hay motivación, incluso en los momentos donde nadie te está alentando, incluso cuando el progreso no es visible para nadie más, porque al final el éxito verdadero no se mide por cuántos lo vieron crecer, sino por cuánto tiempo fuiste capaz de sostenerlo cuando nadie estaba mirando. Y cuando entiendes esto, descubres una libertad profunda. La libertad de construir una vida que no necesita testigos para ser real. Hablar menos te obliga a hacer más. Y esta es una de esas verdades que al principio incomodan, porque nos acostumbramos a creer que hablar es una forma de avanzar. Pero con el tiempo descubres que las palabras pueden convertirse en una ilusión de progreso, una sensación falsa de movimiento que no siempre se traduce en resultados reales. He observado algo muy repetido en la conducta humana. Cuando una persona tiene una meta, lo primero que hace muchas veces es contarlo. Lo comparte, lo explica, lo repite. Y en ese proceso, sin darse cuenta, empieza a sentir que ya está avanzando solo porque lo está expresando. Pero la realidad es que hablar no cambia nada fuera de ti, solo cambia la percepción dentro de ti. Recuerdo haber visto situaciones donde alguien decía constantemente lo que iba a hacer. Voy a empezar mañana, esta vez sí lo haré, ahora sí me voy a enfocar. Y cada vez que lo decía, había una pequeña descarga emocional, como si la intención se hubiera cumplido parcialmente. Pero el tiempo pasaba y la acción no llegaba. No porque no hubiera capacidad, sino porque la energía se estaba consumiendo en palabras. Cuando hablas menos, algo importante ocurre. El espacio que antes ocupaban las palabras, ahora
lo ocupa la acción. Ya no tienes tantas conversaciones externas sobre lo que harás, así que la única forma de sostener tu identidad es haciendo. Y eso te obliga a moverte, a decidir, a ejecutar, incluso cuando no tienes ganas. He notado que las personas más consistentes no son necesariamente las que tienen más motivación, sino las que tienen menos distracciones verbales. No gastan energía explicando cada paso, así que la conservan para avanzar, y esa diferencia, aunque parece pequeña, con el tiempo se vuelve enorme. Recuerdo una observación constante en distintos entornos. Cuando alguien deja de hablar tanto de sus planes, empieza a sentirse incómodo al no tener nada que mostrar. Y esa incomodidad se convierte en un motor silencioso, porque ahora ya no puedes sostener tu identidad con palabras, solo puedes sostenerla con acciones. Hablar menos también reduce la necesidad de aprobación. Cuando no estás constantemente comunicando lo que haces, tampoco estás buscando constantemente reacciones. Y eso te libera de una carga emocional invisible que muchas veces frena el progreso. Ya no trabajas para ser entendido, trabajas para avanzar. He visto cómo este cambio transforma a las personas. Al principio sienten que están perdiendo conexión con los demás, pero en realidad están ganando conexión con su proceso. Empiezan a enfocarse más, a planificar mejor, a ser más disciplinados sin necesidad de motivación externa. Porque cuando hablas menos, cada decisión pesa más. Ya no puedes esconderte detrás de explicaciones. O haces o no haces. Y esa claridad elimina la confusión que muchas veces genera el exceso de palabras. También ocurre algo interesante. Empiezas a respetar más tu propio compromiso. Cuando no has hablado públicamente de tus planes, no hay presión social, pero hay una presión interna mucho más fuerte. La presión de tu propia coherencia. Y esa es la que realmente construye resultados. He notado que las personas que entienden esto dejan de vivir en la narrativa de lo que harán y empiezan a vivir en la evidencia de lo que están haciendo. Y ese cambio es profundo, porque transforma la identidad. Ya no eres alguien que promete, eres alguien que ejecuta. Y cuando finalmente integras esta idea, descubres algo esencial. Hablar menos no te quita voz, te da resultados. Porque cada palabra que no dices se convierte en espacio para construir lo que realmente importa. Tu vida debe hablar más fuerte que tus palabras. Y esta es la culminación de todo lo que hemos estado entendiendo. Porque al final no se trata de cuánto dices ni de qué tan bien lo explicas, sino de lo que eres capaz de demostrar sin necesidad de palabras. Las palabras pueden inspirar por un momento, pero la vida construida con disciplina es la que realmente convence. He observado algo constante en la experiencia humana. Muchas personas tienen la capacidad de hablar bien sobre lo que quieren, sobre lo que sueñan, sobre lo que planean. Pueden describirlo con detalle, pueden emocionarse al contarlo, incluso pueden convencer a otros de que lo lograrán. Pero con el tiempo, lo único que permanece no es lo que dijeron, sino lo que hicieron o dejaron de hacer. Recuerdo haber visto situaciones donde alguien tenía grandes intenciones, pero su vida no reflejaba esas intenciones. Y lo más interesante es que no era falta de ideas, era falta de coherencia. Porque la coherencia es cuando lo que dices y lo que haces caminan en la misma dirección. Y cuando eso no ocurre, las palabras pierden valor. En contraste, he visto personas que hablan poco, pero avanzan constantemente. No necesitan explicar cada paso, porque cada paso ya está construyendo evidencia. Y con el tiempo, esa evidencia se vuelve tan fuerte que ya no necesita presentación. Su vida empieza a hablar por ellos. La vida que habla más fuerte que las palabras no es una vida perfecta, es una vida consistente. Es una vida donde incluso los errores forman parte del aprendizaje visible, donde el esfuerzo diario se acumula hasta convertirse en algo imposible de ignorar. Y cuando eso ocurre, las palabras dejan de ser necesarias. He notado algo muy claro. Cuando alguien intenta sostener su imagen con palabras, termina agotándose, porque tiene que mantener una versión de sí mismo que necesita ser explicada constantemente. Pero cuando una persona deja que su vida hable,
se libera de esa carga. Ya no necesita justificar, solo necesita continuar. Recuerdo una observación que se repite en distintos contextos. Las personas que realmente generan impacto no son las que más prometen, sino las que más construyen. Y lo que construyen no siempre es visible al inicio, pero con el tiempo se vuelve imposible de ignorar, porque la realidad tiene más peso que la narrativa. Cuando tu vida habla más fuerte que tus palabras, ocurre un cambio interno profundo. Dejas de preocuparte por convencer a otros y empiezas a concentrarte en mejorar lo que estás haciendo. Ya no necesitas aprobación, porque los resultados empiezan a sostener tu identidad. He visto cómo este principio transforma a las personas. Al principio es incómodo, porque implica silencio, implica paciencia, implica dejar de explicar tanto. Pero con el tiempo se convierte en libertad. La libertad de no depender de la opinión ajena para validar tu camino. Y lo más poderoso es que cuando llegas a ese punto, las palabras de otros también pierden poder sobre ti. Porque tu vida ya tiene dirección, ya tiene evidencia, ya tiene consistencia. Y nada es más fuerte que una vida que se sostiene por sí misma. Porque al final no eres lo que dices que vas a hacer, eres lo que tu vida ya está mostrando. Y cuando entiendes esto profundamente, descubres la verdad más importante de todas. La vida no se explica, se demuestra. Y ahora llegamos al punto final de todo lo que hemos reflexionado, porque al final no se trata solo de aprender a callar, ni de hablar menos, ni siquiera de proteger lo que dices. Se trata de algo mucho más profundo. Aprender a construir una vida que no dependa de ser explicada. Durante mucho tiempo, muchas personas viven atrapadas en la necesidad de contar lo que harán, lo que sienten o lo que planean. Pero con el tiempo descubres una verdad que cambia la forma en la que miras todo. Las palabras pueden emocionar, pero solo los hechos transforman. El verdadero cambio comienza cuando entiendes que no necesitas que todos te entiendan para avanzar. No necesitas que todos aprueben tu visión. No necesitas que todos conozcan tu proceso. No necesitas convertir tu vida en una historia contada en voz alta. Necesitas dirección, disciplina y constancia en silencio. He visto cómo las personas que adoptan este enfoque empiezan a vivir con más calma. Ya no están reaccionando a opiniones, ya no están defendiendo sus decisiones, ya no están explicando cada paso, simplemente avanzan. Y en ese avance silencioso algo poderoso ocurre. Su vida empieza a organizarse sola, porque cuando dejas de hablar tanto, empiezas a escuchar más. Escuchas tus pensamientos con claridad, escuchas tus errores con honestidad, escuchas tus decisiones con responsabilidad. Y ese nivel de conciencia es el que realmente construye carácter. No es que las palabras no tengan valor, es que tienen que estar alineadas con la acción. Si no, se convierten en ruido. Y el ruido nunca construyó nada sólido. Hoy la invitación es simple, pero profunda. Deja que tu vida hable por ti. Que tus resultados sean tu lenguaje. Que tu disciplina sea tu mensaje, que tu constancia sea tu firma. Y cuando llegue el momento en que mires atrás, no tendrás que explicar quién eres o qué hiciste, porque tu historia ya estará escrita en lo que lograste en silencio. Y entonces entenderás que el verdadero poder no está en lo que dices, está en lo que ya no necesitas decir. Déjame contarte algo que vi en Japón. Cuando era joven, un hombre llegaba todos los días a la misma hora, aunque estuviera cansado, aunque lloviera, aunque nadie lo estuviera mirando. Un día le pregunté, ¿por qué tanta disciplina si nadie te obliga? Él me miró y me dijo algo que nunca olvidé, porque yo sí me estoy viendo a mí mismo. En ese momento entendí que la verdadera batalla no es contra el mundo, es contra la versión de ti que quiere rendirse. Hoy no vengo a motivarte, vengo a recordarte que tu vida ya está siendo decidida por tus hábitos diarios. La comodidad de tu versión débil es tu mayor enemigo. Y esto no se entiende fácilmente porque la comodidad no llega con violencia, llega disfrazada de descanso, de lógica, de me lo merezco, es suave, es amable, te habla como
un amigo que te quiere proteger, pero en realidad te está deteniendo. Es como una silla cómoda en la que te sientas 5 minutos y cuando te das cuenta han pasado 5 años. Y lo más peligroso es que no sientes dolor inmediato, por eso no reaccionas. Recuerdo una vez en Japón ver a un hombre mayor que limpiaba la misma calle todos los días a la misma hora. No importaba si era verano con un calor fuerte o invierno con frío extremo. Un día le pregunté por qué no descansaba más y su respuesta fue muy simple. Si descanso hoy sin razón, mañana necesitaré descansar sin razón otra vez. Esa frase me hizo entender algo profundo. La comodidad no es un premio, es un hábito que se fortalece solo. Tu versión débil no te destruye en un día, te convence en pequeñas decisiones. Hoy no entrenas porque estás cansado, mañana no estudias porque estás ocupado, pasado mañana no intentas porque tienes miedo. Y sin darte cuenta, has entrenado a tu mente para evitar el esfuerzo. La mente es como un niño. Lo que le permites hoy, lo exigirá mañana. Si le das comodidad, la va a pedir siempre. Si le das disciplina, también la va a exigir con el tiempo, pero esa disciplina te construye. El problema es que la comodidad siempre parece razonable. Nunca te dice, abandona tus sueños. Te dice, descansa un poco más y luego empiezas. Nunca te dice, no eres capaz. Te dice, no es el momento correcto. Y así te mantiene en un estado de espera constante, donde sientes que estás por empezar tu vida, pero nunca la empiezas realmente. He visto muchas personas con talento, con inteligencia, con oportunidades, pero atrapadas en la trampa de su propia comodidad. Y no es que no quieran cambiar, es que han entrenado su mente para evitar la incomodidad. Pero todo crecimiento real ocurre al otro lado de esa incomodidad. Nadie mejora su vida desde el confort, porque el confort no exige nada de ti. Cuando entiendes esto, cambias tu relación con el esfuerzo. Ya no lo ves como un enemigo, sino como un entrenador. Cada vez que eliges hacer lo correcto aunque no tengas ganas, estás debilitando esa versión cómoda de ti que te quiere pequeño. Y cada vez que eliges lo fácil sin cuestionarlo, la estás fortaleciendo. La verdad es simple pero incómoda. La vida que tienes hoy es el resultado de cuántas veces elegiste comodidad sobre crecimiento. Y la vida que tendrás mañana dependerá de qué versión de ti decidas alimentar desde hoy. Y en ese instante, cuando entiendes quién te está frenando realmente, ya no puedes seguir igual. La disciplina vale más que la motivación. Y esto es algo que casi nadie quiere aceptar porque todos prefieren sentir antes de actuar. Pero la vida no funciona así. La motivación es como el clima, cambia constantemente. Un día te sientes capaz de todo, al día siguiente no quieres ni levantarte de la cama. Si tu vida depende de eso, entonces tu vida va a ser inestable. Recuerdo algo que vi en Japón cuando era estudiante. Una señora que trabajaba en una pequeña panadería llegaba todos los días antes de que saliera el sol. No parecía motivada, no parecía inspirada, simplemente llegaba y hacía su trabajo con precisión, con orden, con repetición. Un día le pregunté si nunca se cansaba. Me miró y respondió, no espero sentirme bien para hacer lo correcto. Esa frase me enseñó más que cualquier libro. La disciplina es exactamente eso. Hacer lo correcto incluso cuando no tienes ganas. Es un compromiso contigo mismo que no depende de emociones. Y aquí es donde la mayoría falla, porque confunden emoción con identidad. Creen que si hoy no sienten ganas, entonces no pueden actuar. Pero la verdad es que los grandes cambios no nacen del deseo, nacen de la repetición. He visto personas que esperan el momento perfecto para empezar a cambiar su vida. Esperan motivación, esperan energía, esperan inspiración, pero ese momento perfecto casi nunca llega. Y mientras esperan, la vida sigue avanzando. La disciplina, en cambio, no espera condiciones ideales. La disciplina crea condiciones con acción. Piensa en algo simple, cepillarte los dientes. No lo haces porque estás motivado cada mañana. Lo haces porque es un hábito. No negocias contigo mismo si lo haces o no. Simplemente lo haces
Esa es la diferencia entre una vida controlada por emociones y una vida guiada por disciplina. Todo lo importante en tu vida debería llegar a ese nivel de automatización. La motivación te puede dar un inicio, pero solo la disciplina te puede dar un destino. Porque cuando la motivación desaparece, que siempre desaparece, es la disciplina la que sostiene el camino. Es como construir una casa. La motivación es la chispa que te hace querer empezar, pero la disciplina es el cemento que la mantiene en pie. El problema es que muchas personas viven atrapadas en ciclos de motivación y abandono. Un día están inspiradas, hacen todo, cambian su rutina, empiezan proyectos, pero cuando la emoción baja, abandonan todo. Y repiten ese ciclo tantas veces que terminan creyendo que el problema es la falta de motivación, cuando en realidad el problema es la falta de disciplina. La disciplina es silenciosa. No necesita aplausos, no necesita emoción, no necesita validación, solo necesita repetición. Y cada vez que actúas sin ganas, estás construyendo una versión de ti que no depende de estados emocionales para avanzar. Porque al final, la motivación te puede encender, pero la disciplina te puede llevar a cualquier lugar. Eres lo que haces cuando nadie te ve. Y esta es una de las verdades más incómodas porque elimina por completo la excusa de la apariencia. Puedes convencer a los demás con palabras, puedes mostrar disciplina en público, puedes parecer enfocado frente a todos, pero lo que realmente define tu vida es lo que haces en silencio, cuando no hay aplausos, cuando no hay presión externa, cuando nadie te está observando. Recuerdo algo que me marcó profundamente cuando vivía en Japón. Un profesor llegaba todos los días antes que los estudiantes. No lo hacía porque alguien lo exigiera, lo hacía porque decía que su responsabilidad comenzaba mucho antes de que alguien lo mirara. Un día le pregunté por qué era tan estricto consigo mismo en privado y me respondió algo simple: porque mi carácter no necesita audiencia. Esa idea cambió por completo mi forma de ver la disciplina. La mayoría de las personas cree que su vida se define en los momentos importantes, en los eventos grandes, en lo que muestran a los demás, pero la verdad es que tu vida se construye en los momentos invisibles, en lo que haces cuando decides si vas a levantarte temprano o quedarte 5 minutos más, en lo que eliges cuando nadie sabe si cumpliste o no, en esas pequeñas decisiones donde no hay consecuencias inmediatas visibles, pero sí consecuencias profundas a largo plazo. La versión que eres en privado es la que eventualmente se vuelve pública. No puedes fingir consistencia en lo que todos ven si eres inconsistente en lo que nadie ve. Es imposible. La disciplina real no es un espectáculo, es una práctica silenciosa. He visto muchas personas que quieren cambiar su vida, pero solo lo intentan cuando están motivadas o cuando alguien los está observando. Empiezan con energía cuando hay testigos, pero abandonan cuando están solos. Y eso revela algo importante. No están cambiando su identidad, solo están reaccionando al entorno. Pero la transformación verdadera ocurre cuando empiezas a actuar igual de bien cuando estás solo que cuando estás acompañado. Piensa en esto. Nadie ve si estudias 1 hora extra. Nadie ve si entrenas cuando estás cansado. Nadie ve si decides no caer en una distracción en un momento de debilidad. Pero todo eso te está definiendo más que cualquier logro público. Porque lo que haces en privado es lo que construye tu confianza interna. Esa confianza que no depende de la opinión de nadie. La incoherencia entre lo público y lo privado es lo que destruye a muchas personas. Quieren respeto externo sin construir respeto interno. Pero el respeto verdadero empieza contigo mismo. Y solo puedes respetarte cuando sabes que no te estás engañando en los momentos donde nadie te ve. Cada decisión en soledad es una firma en tu identidad. Cada vez que haces lo correcto sin audiencia, te conviertes un poco más en la persona que dices querer ser. Y cada vez que te traicionas en privado, aunque nadie lo sepa, estás debilitando esa versión de ti. Porque al final, cuando todo el ruido desaparece, cuando no hay espectadores, cuando no hay excusas, solo queda una verdad: eres exactamente lo que eliges ser cuando nadie te ve.
Tu mente obedece lo que repites cada día. Y esto es una de las verdades más importantes que puedes entender si realmente quieres cambiar tu vida. La mente no discute contigo, la mente no evalúa si algo es bueno o malo para tu futuro. La mente simplemente aprende lo que tú le enseñas a través de la repetición. Es como un sistema silencioso que graba tus acciones diarias y luego las convierte en tu identidad. Recuerdo una experiencia en Japón que me enseñó esto de forma muy clara. Observé a un hombre que trabajaba en un pequeño taller de forma repetitiva. Todos los días hacía exactamente los mismos movimientos, con una precisión casi perfecta. Un día le pregunté cómo podía mantener ese nivel de exactitud sin aburrirse. Él me respondió: no es que no me aburra, es que ya no pienso en ello. Lo entrené hasta que mi mente dejó de discutir. En ese momento entendí algo profundo. La repetición no solo crea habilidad, crea identidad. La mayoría de las personas cree que cambiar su vida requiere grandes decisiones, pero en realidad tu vida cambia por lo que repites en pequeño. Si repites levantarte tarde, tu mente aprende que la pereza es normal. Si repites posponer tus tareas, tu mente aprende que el tiempo no es valioso. Si repites rendirte cuando algo es difícil, tu mente aprende que la dificultad es una señal de retroceso. Y sin darte cuenta, tu cerebro empieza a automatizar tu comportamiento. Por eso muchas personas sienten que no pueden cambiar, pero en realidad lo que pasa es que han repetido tanto una versión de sí mismos que esa versión se ha vuelto automática. No es que no puedan, es que su mente ya está entrenada en otra dirección. Y aquí está la clave. Lo que la repetición construyó, la repetición también lo puede reconstruir. He visto esto en personas que deciden cambiar hábitos simples. Por ejemplo, alguien que empieza a hacer ejercicio no cambia físicamente en un día, pero su mente empieza a adaptarse a la repetición. Al principio cuesta, después se vuelve natural y finalmente se vuelve parte de su identidad. No porque haya magia, sino porque la mente aprende lo que se repite sin negociación. El problema es que muchas personas subestiman lo que hacen en automático. No se dan cuenta de que cada repetición está educando su cerebro. Cada excusa repetida se convierte en una creencia. Cada acción repetida se convierte en un estándar. Y cada estándar se convierte en tu destino. La mente no responde a promesas, responde a patrones. Puedes prometerte 1000 veces que vas a cambiar, pero si tus acciones diarias no cambian, tu mente seguirá obedeciendo el patrón anterior. Por eso, la transformación real no empieza con motivación, empieza con repetición consciente. Cuando repites disciplina, tu mente aprende disciplina. Cuando repites esfuerzo, tu mente aprende resistencia. Cuando repites acción, tu mente aprende confianza. Y llega un punto donde ya no tienes que convencerte, porque tu mente ya está entrenada para actuar de una manera específica. Porque al final no eres lo que decides una vez, eres lo que repites todos los días, sin excepción. El verdadero enemigo está dentro de ti. Y esta es una de las verdades más difíciles de aceptar, porque es mucho más cómodo pensar que el problema está fuera. Es más fácil culpar a la economía, al entorno, a la falta de oportunidades o incluso a otras personas. Pero cuando realmente observas tu vida con honestidad, descubres algo incómodo. La mayoría de las batallas importantes no se están perdiendo afuera, se están perdiendo dentro de tu mente. Recuerdo una vez en Japón ver a un hombre que trabajaba en condiciones muy simples, pero lo interesante no era su trabajo, sino su disciplina mental. Le pregunté cómo mantenía la constancia todos los días sin distraerse. Él me respondió algo que nunca olvidé. El problema no es lo que hago, es lo que pienso antes de hacerlo. En ese momento entendí que el verdadero campo de batalla no está en las circunstancias, sino en los pensamientos que permites. Tu enemigo interno no grita, no es obvio, no llega con violencia. Al contrario, te habla con voz suave, te da razones, te ofrece excusas razonables. Te dice que hoy no es el día, que estás cansado, que mañana tendrás más energía, que no pasa nada si postergas un poco. Y como suena lógico, lo aceptas, pero cada vez que lo escuchas,
sin cuestionarlo, ese enemigo interno se vuelve más fuerte. He visto muchas personas con talento, con capacidad, con oportunidades reales, pero derrotadas por sus propias decisiones internas. No porque no supieran qué hacer, sino porque no podían controlar la voz que los convencía de no hacerlo. Y lo más peligroso es que esa voz se disfraza de protección. Te dice que te está cuidando, pero en realidad te está limitando. El enemigo interno también aparece como miedo. Miedo a fallar, miedo a no ser suficiente, miedo a perder lo que tienes. Y ese miedo no siempre te detiene de inmediato, pero te ralentiza, te hace dudar, te hace esperar condiciones perfectas que nunca llegan, y mientras esperas, la vida sigue avanzando sin ti. También aparece como pereza disfrazada de descanso, como distracción disfrazada de entretenimiento, como comodidad disfrazada de equilibrio. Y si no aprendes a identificarlo, puedes pasar años creyendo que estás avanzando, cuando en realidad solo estás evitando el esfuerzo necesario para crecer. La verdad es que nadie puede salvarte de ese enemigo porque vive contigo. Habla tu idioma, conoce tus debilidades, entiende tus emociones. Por eso no puedes derrotarlo con fuerza externa, tienes que hacerlo con conciencia interna. Tienes que aprender a observarte, a cuestionarte, a no aceptar automáticamente todo lo que piensas. He aprendido que la disciplina no es solo acción, es vigilancia interna. Es estar atento a tus propias excusas antes de que se conviertan en decisiones. Es aprender a decir no a la voz que te debilita, incluso cuando suena convincente. Porque al final, el enemigo más fuerte no es el mundo que te rodea, sino la parte de ti que se conforma, que negocia, que se rinde antes de intentarlo. Y el día que aprendes a dominar esa parte, ese mismo día, tu vida empieza a cambiar desde su raíz. El esfuerzo es una forma de respeto propio. Y esto no siempre se entiende porque vivimos en una cultura donde se busca evitar el dolor, evitar la incomodidad y evitar todo lo que requiera sacrificio. Pero si observas con atención, descubrirás algo muy claro. Cada vez que evitas el esfuerzo necesario, en realidad estás enviando un mensaje a ti mismo de que no eres suficiente para hacerlo. Recuerdo una experiencia en Japón que me enseñó esto de manera muy directa. Observé a un grupo de estudiantes que limpiaban su escuela todos los días después de clases. No había premios, no había reconocimiento público, nadie los estaba obligando con presión externa. Un día pregunté por qué lo hacían con tanta seriedad. Uno de ellos me respondió: porque este es nuestro espacio y nosotros somos responsables de él. En ese momento entendí que el esfuerzo no era una carga para ellos, era una forma de dignidad. El esfuerzo es una declaración silenciosa que le haces a tu propia mente. Cada vez que eliges hacer algo difícil en lugar de algo cómodo, te estás diciendo a ti mismo que puedes confiar en ti. Y esa confianza interna es más importante que cualquier validación externa. Porque cuando tú sabes que cumples contigo mismo, ya no necesitas que nadie te lo recuerde. He visto muchas personas que desean una vida mejor, pero al mismo tiempo evitan cualquier incomodidad. Quieren resultados sin proceso, éxito sin esfuerzo, crecimiento sin disciplina, pero la vida no responde a deseos, responde a acciones consistentes. Y cada acción que requiere esfuerzo es una oportunidad para fortalecer tu identidad. El problema es que muchas personas interpretan el esfuerzo como castigo. Creen que esforzarse es sufrir, pero en realidad el esfuerzo es una inversión en uno mismo. Es como decirle a tu futuro: me importas lo suficiente como para incomodarme hoy. Y esa mentalidad es la que separa a quienes crecen de quienes se quedan estancados. Cuando evitas el esfuerzo, no estás evitando el dolor. Estás posponiendo un dolor más grande, porque el precio de no esforzarte hoy es la frustración de no haber avanzado mañana. En cambio, cuando eliges el esfuerzo, estás aceptando un dolor pequeño y temporal por una recompensa mucho más grande en el futuro. El respeto propio no se construye con palabras, se construye con acciones. Cada vez que cumples lo que dijiste que ibas a hacer, te respetas. Cada vez que te levantas cuando no quieres, te respetas. Cada vez que haces lo correcto aunque nadie te vea, te respetas. Y ese respeto interno se convierte en una fuerza que nadie puede quitarte.
he aprendido que las personas que más se valoran son las que más se exigen. No porque se odien, sino porque se toman en serio. Entienden que su vida es el resultado de sus decisiones diarias y por eso no negocian con la mediocridad. Porque al final el esfuerzo no es una obligación impuesta desde afuera, es una elección consciente de honrar quién eres y quién puedes llegar a ser. Y cuando empiezas a verte así, el esfuerzo deja de ser una carga y se convierte en una forma de respeto hacia ti mismo. Cada decisión diaria es un voto por tu identidad. Y esto es algo que muy pocas personas comprenden porque creen que su vida cambia solo con grandes momentos, con decisiones enormes o con eventos extraordinarios. Pero la verdad es mucho más simple y al mismo tiempo más poderosa. Tu identidad se está formando en cada pequeña elección que haces sin pensarlo demasiado. Recuerdo algo que observé en Japón cuando era joven. Un trabajador de oficina llegaba todos los días a la misma hora, ordenaba su escritorio con precisión y comenzaba su trabajo sin distracciones. Un día le pregunté si no se aburría de la rutina. Él me respondió algo que me quedó grabado. No es rutina, es elección diaria de quién quiero ser. En ese momento entendí que la identidad no es algo que descubres, es algo que construyes voto a voto. Cada mañana tienes pequeñas decisiones que parecen insignificantes, pero en realidad están definiendo tu carácter. Cuando decides levantarte o quedarte unos minutos más en la cama, estás votando por disciplina o por comodidad. Cuando decides trabajar en algo importante o distraerte con algo fácil, estás votando por crecimiento o por estancamiento. Y estos votos, aunque parezcan pequeños, se acumulan con el tiempo hasta convertirse en tu vida. He visto muchas personas que quieren cambiar su identidad de un día para otro. Quieren dejar de ser procrastinadores, quieren ser disciplinados, quieren ser constantes, pero siguen tomando las mismas decisiones diarias. Y ahí está el error. No puedes cambiar quién eres si sigues votando por la misma versión de ti mismo. La identidad no cambia por inspiración, cambia por repetición de decisiones. Es como una democracia interna donde cada acción es un voto. Y el resultado de esa votación es la persona en la que te conviertes. Si la mayoría de tus votos diarios van hacia la comodidad, tu identidad será cómoda. Si la mayoría de tus votos van hacia el esfuerzo, tu identidad será fuerte. El problema es que muchas personas no son conscientes de que están votando todo el tiempo. Piensan que solo las grandes decisiones importan, pero en realidad son las pequeñas las que tienen el mayor impacto. Decidir qué hacer con tu tiempo libre, cómo reaccionar ante el cansancio, cómo responder a la pereza. Todo eso está construyendo tu identidad sin que te des cuenta. He aprendido que las personas exitosas no son aquellas que toman decisiones perfectas de vez en cuando, sino aquellas que consistentemente votan por la versión correcta de sí mismas. No siempre tienen motivación, no siempre tienen energía, pero siguen tomando decisiones alineadas con la persona que quieren ser. Y aquí está la parte más importante. Cada voto no solo define quién eres hoy, también define quién serás mañana. Porque la identidad no es estática, es acumulativa. Cada elección refuerza una dirección, cada acción fortalece un patrón, cada repetición solidifica una identidad. Al final, tu vida no es el resultado de un solo gran momento, sino de miles de pequeños votos diarios que tú mismo has emitido sin darte cuenta. Y cuando entiendes esto, te das cuenta de algo poderoso. Si quieres cambiar tu identidad, no necesitas esperar un gran evento. Solo necesitas empezar a votar diferente hoy. Deja de negociar contigo mismo cada día, porque esa negociación constante es una de las formas más silenciosas de debilidad. No se trata de que no tengas capacidad ni de que no tengas oportunidades. Se trata de que cada día abres un debate interno con la parte de ti que quiere comodidad, y en ese debate muchas veces pierdes sin darte cuenta. Recuerdo algo que vi en Japón cuando era joven. Un hombre tenía una rutina extremadamente estricta. Se levantaba a la misma hora, caminaba al trabajo sin desviarse, hacía sus tareas en orden exacto. Un día le pregunté si nunca sentía la tentación de cambiarlo o relajarse. Él me respondió algo muy claro:
Si empiezo a negociar conmigo, pierdo todo. Esa frase me mostró algo fundamental. La disciplina no sobrevive en un ambiente de negociación constante. La mayoría de las personas no fallan por falta de conocimiento. Fallan porque se permiten demasiadas conversaciones internas. Hoy empiezo mañana, solo por esta vez, me lo merezco, estoy cansado. Y cada una de esas frases parece pequeña, parece inofensiva, pero en realidad son grietas en tu identidad. Porque cada vez que negocias contigo mismo, estás debilitando tu propia palabra. He visto personas con grandes sueños que nunca avanzan, no porque no sepan qué hacer, sino porque cada acción importante se convierte en una discusión interna. Y cuando algo depende de discusión constante, nunca se convierte en hábito, se convierte en excepción. La verdad es que la versión fuerte de ti no negocia, decide. La versión débil siempre busca condiciones, siempre busca razones para postergar, siempre busca espacio para evitar el esfuerzo. Y si no aprendes a identificar cuándo estás negociando contigo mismo, vas a pasar años atrapado en el mismo lugar. Recuerdo observar a un grupo de trabajadores en Japón que tenían una regla simple. Cuando empezaba el día, no se discutía lo que había que hacer. No había espacio para tal vez o después lo hago. La decisión ya estaba tomada antes de empezar. Eso eliminaba la energía desperdiciada en dudas constantes. Y eso es exactamente lo que la negociación interna hace. Consume tu energía antes de que siquiera actúes. Cada vez que negocias contigo mismo, pierdes un poco de autoridad interna. Es como si tu mente aprendiera que tus decisiones no son firmes, que siempre pueden ser cambiadas bajo presión emocional. Y cuando eso ocurre, empiezas a confiar menos en ti mismo. Y cuando no confías en ti, necesitas motivación externa para todo. Pero la disciplina real nace cuando tu palabra deja de ser negociable, cuando decides algo y lo cumples sin abrir espacio para debate interno. No porque sea fácil, sino porque entiendes que cada excepción debilita tu carácter. He aprendido que las personas que transforman su vida no son las que tienen menos dudas, sino las que no permiten que esas dudas se conviertan en decisiones. Reconocen la voz interna, pero no le entregan el control. Porque al final, cada vez que negocias contigo mismo, estás cediendo poder. Y cada vez que eliminas esa negociación y actúas, estás recuperando tu autoridad interna. Y es ahí donde comienza la verdadera fuerza personal. El dolor del esfuerzo versus el dolor de la mediocridad, esta es una de esas verdades que nadie quiere escuchar porque obliga a elegir. Y elegir siempre implica renuncia. Pero la vida no te pregunta si quieres sentir dolor o no. La vida solo te pregunta qué tipo de dolor estás dispuesto a aceptar. Recuerdo algo que vi en Japón cuando era joven. Un hombre mayor trabajaba todos los días en una tarea físicamente exigente y aunque muchas personas lo veían como algo duro, él lo hacía con calma. Un día le pregunté si no era demasiado cansado. Él me miró y me dijo, el cansancio de hoy evita el arrepentimiento de mañana. Esa frase me hizo entender que el dolor no desaparece, solo cambia de forma según tus decisiones. El dolor del esfuerzo es inmediato. Lo sientes cuando te levantas temprano, cuando entrenas sin ganas, cuando estudias mientras otros descansan. Es incómodo, es real, pero es temporal. Es un dolor que construye. Cada vez que lo enfrentas, estás moldeando una versión más fuerte de ti mismo, aunque en el momento no lo sientas así. Pero el dolor de la mediocridad es diferente. Es silencioso, es lento, es acumulativo. No aparece en un solo día. Aparece con los años. Es el dolor de mirar atrás y darte cuenta de que pudiste hacer más, de que tenías potencial, de que tu vida no refleja lo que soñabas. Es el dolor del arrepentimiento y ese es mucho más profundo porque no se puede corregir fácilmente. He visto personas que evitaron el esfuerzo durante años pensando que estaban eligiendo comodidad, pero con el tiempo descubren que en realidad estaban acumulando frustración. Porque la mediocridad no se siente como fracaso inmediato, se siente como estancamiento progresivo. Y cuando te das cuenta ya has perdido mucho tiempo. Si lo observas con honestidad, ambos dolores existen siempre. La diferencia es cuándo lo sientes y qué generan en tu vida. El dolor del esfuerzo es inversión, el dolor de la mediocridad es deuda. Uno te exige hoy, el otro te cobra mañana con intereses. La mente siempre intenta convencerte
de evitar el esfuerzo porque busca placer inmediato. Pero lo que no te dice es que ese placer inmediato tiene un costo oculto. Cada vez que eliges no hacer lo difícil, estás aceptando un futuro más pesado, más limitado, más frustrante. He aprendido que las personas que avanzan no son las que evitan el dolor, sino las que eligen qué dolor vale la pena. Y cuando entiendes esto, tu perspectiva cambia completamente. Ya no se trata de buscar una vida sin incomodidad, sino de elegir la incomodidad que te construye en lugar de la que te destruye. Porque al final siempre vas a sentir dolor. La pregunta no es si lo vas a evitar. La pregunta es si lo vas a convertir en crecimiento o en arrepentimiento. La identidad se construye con acción constante. Y esto es algo que muchos entienden de forma teórica, pero pocos aplican en su vida diaria. Porque la identidad no es lo que dices de ti mismo, ni lo que deseas ser, ni lo que prometes en un momento de motivación. La identidad es lo que haces de manera repetida, especialmente cuando nadie te está presionando. Recuerdo algo que vi en Japón cuando era joven. Un hombre trabajaba en una empresa donde la puntualidad era sagrada. No era especial, no era el más talentoso, pero llegaba todos los días a la misma hora exacta, sin excepción. Un día le pregunté cómo había logrado ser tan constante. Él me respondió: no pienso en ser puntual, pienso en no romper quién soy. Esa respuesta me hizo entender que la identidad no se declara, se practica. La mayoría de las personas cree que primero cambian su identidad y luego cambian sus acciones, pero en realidad es al revés. Primero cambias lo que haces y con el tiempo eso redefine quién eres. Si actúas como alguien disciplinado todos los días, empiezas a verte como alguien disciplinado. Si actúas como alguien que cumple sus compromisos, empiezas a confiar en ti mismo. He visto muchas personas que quieren ser diferentes, pero siguen actuando igual. Quieren ser exitosos, pero no cambian sus hábitos. Quieren ser disciplinados, pero no cambian sus decisiones diarias. Y ahí está el conflicto. No puedes construir una nueva identidad con acciones antiguas. La identidad no se forma en grandes momentos, se forma en repeticiones pequeñas, en lo que haces cuando te levantas sin ganas, en lo que decides cuando estás cansado, en lo que eliges cuando nadie te está mirando. Cada una de esas acciones está enviando un mensaje a tu mente sobre quién eres. La mente necesita evidencia para creer algo sobre ti. No basta con decir, soy disciplinado. Necesitas demostrarlo una y otra vez. Y cada vez que actúas de acuerdo con esa afirmación, refuerzas esa identidad. Pero cada vez que actúas en contra de ella, la debilitas. He observado que las personas que logran cambios reales no son las que se transforman de un día para otro, sino las que sostienen nuevas acciones, incluso cuando la emoción desaparece. Porque la emoción es temporal, pero la acción constante es lo que crea estructura interna. La identidad es como una construcción invisible. Cada acción es un ladrillo. Si un día colocas un ladrillo y al siguiente lo quitas, no hay progreso. Pero si colocas ladrillos todos los días en la misma dirección, eventualmente se forma una estructura sólida que define quién eres. El problema es que muchas personas subestiman el poder de la repetición. Creen que un día de disciplina no importa, que un día de descuido no afecta, pero en realidad cada día está sumando o restando a tu identidad. Y cuando entiendes esto, te das cuenta de algo importante. No estás tratando de cambiar tu vida de golpe. Estás construyendo una versión de ti mismo con cada acción diaria. Y esa construcción no se detiene. Ocurre todos los días. Lo quieras o no, porque al final no eres lo que dices que eres lo que demuestras constantemente con tus acciones. Llegamos al final, pero en realidad esto no termina aquí, porque entender cómo ser la mejor versión de ti mismo no sirve de nada si no se convierte en acción diaria. Y la acción no empieza mañana, empieza en el próximo momento en el que tengas que decidir entre lo fácil y lo correcto. Hoy hemos hablado de algo que incomoda, pero que libera. Que tu enemigo no está afuera, está dentro de ti. Que tu versión débil no desaparece con deseos, sino con decisiones. Que la disciplina no es emoción, es repetición. Y que cada pequeño acto está construyendo o destruyendo la persona en la que te estás convirtiendo. La mayoría de las personas espera un cambio grande, un momento perfecto, una señal clara, pero la vida no funciona así. La vida responde a lo que haces cuando nadie te aplaude, cuando nadie te corrige, cuando nadie te está mirando.
Ahí se define todo. Si hoy te llevas algo de este mensaje, que no sea solo inspiración, que sea responsabilidad. Porque ahora ya no puedes decir que no sabías. Ahora sabes que cada excusa que repites fortalece tu debilidad. Y cada acción valiente, aunque sea pequeña, fortalece tu identidad. No necesitas ser perfecto. No necesitas tener todo claro. Solo necesitas dejar de negociar contigo mismo. Porque cada vez que eliges actuar sin excusas, te estás acercando a una versión de ti que ya existe dentro, pero que todavía no has disciplinado. El cambio no llega cuando lo entiendes, llega cuando lo practicas. Y el momento de empezar no es especial, es ahora, en lo simple, en lo cotidiano, en lo invisible. Así que la verdadera pregunta no es ¿qué aprendiste hoy?, sino ¿qué vas a hacer diferente cuando este mensaje termine? Porque al final, tu vida no cambiará por lo que escuchas, cambiará por lo que decides hacer con lo que ya sabes.